¿Ya estamos todos? ¿Ya estás ahí? Me alegro mucho de que hayas elegido la canastilla de mamá y ponte cómodo porque hoy queremos hablar de crianza consciente con Sol Carmona gracias a su libro Quiéreme bonito. Bienvenido a la canastilla de mamá. Me llamo Rocío Parrondo y soy mamá, esposa, maestra y periodista. Y desde este podcast te quiero ir contando mis experiencias y vivencias sobre la maternidad, la salud y la educación. Estás escuchando la canastilla de mamá. Bienvenido a este podcast al que hace ya el episodio número 134 y en el que queremos hablar de la crianza consciente con la gran Sol Carmona y lo vamos a hacer aprovechando que acaba de publicar su libro Quiéreme bonito. Hablaremos del vínculo, de la autoestima, de la revisión que tenemos que hacer cada uno de nosotros de nuestra infancia para dar la mejor posible a nuestros hijos, de sentimiento de pertenencia. Quédate porque seguro que sacas alguna frase, alguna pincelada que te haga reflexionar como a mí me lo hizo cuando estuve hablando con ella. Bien, pues vamos con esta charla, pero antes déjame que comparta contigo este descubrimiento que he hecho recientemente. Morfeo es la marca española experta en descanso. Llevamos años ayudando a las personas a dormir mejor porque sabemos que el descanso no es un lujo. Es la base de todo, tu energía, tu humor, tu salud. Nuestros colchones están diseñados por especialistas en sueño, con materiales de alta calidad y adaptados a cada tipo de durmiente. Desde 10 años de garantía hasta envío gratis y prueba en casa. Además, ahora tienes un código promocional. Usa Morfeo26 y tendrás un 10% de descuento. Descubre Morfeo en morfeo.com. Bien, pues ahora sí, vamos con esta charla que seguro que te va a encantar. Y tenemos en la canastilla de mamá a Soledad Carmona, autora de un libro estupendo llamado Quiéreme bonito. Sol, creadora de Infancia Respetuosa. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida a la canastilla de mamá. Buenos días, Rocío. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de traerme aquí a compartir un ratito. Bien, pues te decíamos que estás aquí en la canastilla de mamá porque has escrito un libro estupendo llamado Quiéreme bonito, claves para educar fortaleciendo la autoestima de tus hijos. Y además el prólogo es del psicólogo Rafa Guerrero, que además acaba de sacar también libros sobre el tema de pantallas. Sol, antes de nada, enhorabuena porque creo que Quiéreme bonito está entre los más vendidos ahora mismo, junto a grandes como El cerebro de los niños explicado a los padres de Álvaro Bilbao. Así que, Sol, enhorabuena. Muchísimas gracias. Tú no te puedes imaginar mi cara cuando yo de repente veo allí a mi Quiéreme bonito con libros tan importantes como El cerebro del niño explicado a padres de Álvaro Bilbao o ese gran libro de Daniel Siegel, ¿no? Efectivamente, El cerebro del niño. El cerebro del niño. Cosas bonitas que pasan y sobre todo que son gracias pues a las familias y sobre todo a las mamis que confían en una servidora y eso es muy bonito. Uh-huh. Eres escritora, conferenciante, coach y siempre dices que empezaste todo este camino con Infancia Respetuosa gracias a tus maternidades. Qué gran motor el de la maternidad ahora que acabamos de celebrar el Día de la Madre. Y tú, Sol, tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí, yo tengo 2 hijos y 2 maestros. Uh-huh. ¿Y qué es lo que te fueron enseñando tus hijos para esta andadura que nos ha llevado a todo lo que estamos diciendo ahora mismo? Pues fíjate que yo creo que cuando decidimos tener un bebé, ¿no? Cuando decidimos ser padres, por lo menos a mí al principio es como inevitable pensar en qué cosas queremos que aprendan, ¿no? O las cosas que les vamos a enseñar o al cole donde les vas a llevar, ¿no? Sin embargo, yo en ningún momento me planteé todo lo que mis hijos me iban a enseñar a mí. Y realmente, para mí, ese ha sido, yo creo, el mayor aprendizaje de mi vida, que es decir, que mis hijos son mis maestros y vinieron al mundo para ellos, enseñarme a mí y poner frente a mí
pues una infinidad de emociones, sensaciones, retos y verdades que fueron las que me impulsaron pues a tomar decisiones muy importantes, que si quieres luego hablamos de ellas, como tú lo veas, y son las que yo siento que me han traído hasta aquí. ¿Qué es lo que te enseñaron tus hijos entonces? Bueno, pues a mí la maternidad llegó a mi vida para poner la patas arriba, o sea, fue como un revulsivo, ¿no? Sobre todo con mi hijo mayor, porque de mi hija pequeña a mi hijo mayor se llevan 5 años. Yo tenía muchísimas ganas y lo di todo, o sea, esa fue, ¿no? Pero empecé a meterme en un bucle en el que yo no sabía lo que hacer, no entendía bien a mi hijo, no sabía ayudarle ni darle lo que él necesitaba porque yo veía esas reacciones en él. Empecé a meterme en el bucle de la culpa. Yo lo digo en el libro, ¿no? Que yo decía que muchas noches en mi cama éramos 3, ¿no? Porque nos acostábamos, mi marido, yo y mi culpa conmigo. Siempre estaba ahí, sintiéndome una madre, o sea, no era la madre que yo quería ser. Me sentía profundamente mal. Cuando ya nació mi hija mayor, mi hija pequeña, en 2019, todo eso, imagínate con 1, ya con 2, ¿no? Todo ese ritmo de vida. El ritmo de vida yo creo que al final de prácticamente cualquier madre, ¿no? O de la mayoría, no lo sé, bueno, tu casa, el trabajo, los niños, el querer hacerlo bien, el querer trabajar, ¿no? Y tener la mente centrada, la carga, yo, ¡pum!, ¿no? Me puse muy malita. Yo en 2019 me tuve que dar de baja. Realmente, como decimos comúnmente, yo peté, ya no podía más. Pero claro, yo pensaba que no podía más por todo esto que te he contado. Pues no sé si te has dado cuenta que en ningún momento te he hablado de mi interior. Yo te he hablado de todo mi exterior, ¿no? De mis hijos, de mi casa, de mi trabajo. Y bueno, pues realmente mis hijos fueron como esa invitación a decir, mamá, a lo mejor te tienes que revisar. A lo mejor ahí hay algo que ver, hay algo que mirar, hay algo que te hace también sentirte de toda esta manera, ¿no? Y fue la clave, porque realmente pues en mí había muchas cositas que revisar, las sigue habiendo, o sea, es decir, yo siempre digo que esto es un proceso continuo, pero bueno, yo tuve que aceptar que había cosas que revisar y ponerme a trabajar en ellas, heridas de infancia, que también hablo de ellas en el libro, que todos tenemos en mayor o menor medida y que, bueno, pues que cuando nos damos esa oportunidad, pues todo empieza a cambiar. Efectivamente, así que tuviste que pensar en ti, entenderte, comprenderte, abrazarte, perdonarte, perdonar a gente de tu alrededor a lo mejor también. Así que todo ese camino lo hiciste y seguramente todas debemos hacer algo por el estilo. Mira, yo siempre digo, es algo que intento divulgar en redes, está en el libro, a todas las mamás que inician esos procesos de transformación junto a mí, cuando doy un taller, me parece súper importante. Todos deberíamos hacer ese trabajo. Por nuestros hijos, por supuesto, porque le vamos a dar el regalo de vivir su vida, no la nuestra, a través de nuestras heridas, de nuestros miedos, de nuestras expectativas, de nuestros ojos, pero también por nosotras mismas, ¿no? Darnos la oportunidad de empezar a vivir nuestra vida o lo que nosotros queremos de la vida, no desde nuestra herida. Y sé que muchas personas me escucharán y dirán, sí, yo no tengo ninguna herida, ¿no? Yo no... Yo estoy bien. Sí, yo estoy bien, porque además todos hemos aprendido a estar bien, ¿no? Pero es estar bien, que es un estar bien vacío, un estar bien de lo de siempre, pero es que la mayoría de la gente no sabe ni cómo estar, Rocío, porque llevamos un ritmo de vida donde todo va tan rápido, donde te levantas por la mañana con tantas cosas que hacer, con tanto que si el almuerzo, la mochila, los zapatos, el cole, después del cole, al trabajo, lo que hay que comprar, lo que hay que hacer, la comida, que si las extraescolares, que no tenemos ni tiempo para decir, oye, pero yo cómo estoy, pero cómo me encuentro. Y muchas veces incluso huimos de eso, es decir, porque parar significa tener que escuchar o escucharnos, y hay veces
que lo que escuchamos de nosotros mismos no nos gusta. Y claro, de esa manera que vivimos no podemos tener una vida consciente, ni evidentemente entiendo que hacer una crianza consciente. ¿Qué es una crianza consciente? Pues fíjate, para mí, si yo lo tuviera que definir con una sola palabra, porque como verás, esta pregunta pues creo que es de la que más me hacen, ¿no? Que es la educación consciente. Para mí es honestidad. O sea, es pura honestidad. Honestidad y coherencia. ¿Honestidad con quién? Honestidad con nosotras mismas y honestidad con nuestros hijos. Exacto. Fíjate que la crianza consciente, educar en positivo, disciplina positiva, crianza respetuosa. Bueno, hay como muchas maneras, ¿no? Y sobre todo, lo que hay es muchos mitos alrededor de esta manera de educar, ¿no? La crianza consciente va muchísimo más allá de herramientas en positivo, de dile esto a tu hijo, de estar todo el día súper zen, tranquila, relajada, respirar. Esto es algo pues, como un nada. La crianza consciente es honesta, es humana, es amable, pero no solo con los niños, sino también con las personas, con los cuidadores de referencia, con las mamás. Y eso es algo que a mí me gusta mucho explicarlo, porque cuando escribí este libro, sobre todo intenté que no pusiera más peso y más carga y más culpa encima de las madres, porque de esa ya llevamos bastante, o sea, es decir, no necesitamos, ¿verdad, Rocío? Un extra. Un extra más, no. Pero sin embargo, sabiendo que cuando hablamos de los hijos y hablamos de la maternidad, es inevitable que pellizque nuestro corazón y que nos haga sentir cositas, ¿no? Quería dejar muy claro que estamos hablando de educar con el corazón, que es un tipo de crianza, un modelo que para mí es el modelo. No lo entiendo de otra manera, porque lo que estamos haciendo es, oye, te invito a que tú sepas cómo estás, sepas desde dónde estás educando tú, cómo te encuentras, para poder transmitirle a tus hijos ese respeto. O sea, realmente podemos dudar que el respeto sea una buena manera de educar, pero no para educar, o sea, el respeto entre tú y yo, el respeto con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en sociedad. Realmente, además, no sé si te pasa a ti, Rocío, ¿no? Pero vivimos en un momento social en que la gente demanda respeto. Efectivamente, pero vas a un restaurante, das un paseo y oyes a veces cómo se habla a los niños y dices, pero ¿por qué esa manera tan déspota a veces o tan, sí, un poco de superioridad de unos adultos a los niños donde en teoría tienes que estar demostrando lo que estás comentando, un respeto, unas normas, un saber estar, y luego les pedimos a nuestros niños que se comporten de la manera que no están viendo. Por lo tanto, es totalmente incongruente. Fíjate que ponemos la televisión, bueno, yo en mi casa intento no tenerla mucho puesta precisamente por eso, porque no me aporta, ¿no? Pero, ¿qué vemos? ¿Cuál es el reflejo? El ejemplo, ¿no? Personas discutiendo, personas que se hablan mal, debates de personas adultas llenos de falta de respeto. Ya no voy a entrar en tema política porque para mí es horroroso, pero es que para mí, imagínate, pues en redes sociales, ¿no? Al final, pues los comentarios, cómo se trata a la gente, no deja de ser un reflejo del momento en el que estamos viviendo. Y sin embargo, exigimos a la infancia y a la adolescencia respeto. Respeto que no reciben y sobre todo respeto que no ven. Ese es el problema. No hay coherencia entre lo que yo veo, lo que recibo y lo que tú me pides. Y eso es esencial. Totalmente, totalmente para nuestros niños, para la educación y para un futuro efectivamente respetuoso. Tú nos hablas en tu libro muchísimo del tema de la autoestima. A nosotros, a los padres, nos preocupa muchísimo que nuestros niños tengan una buena autoestima, pero ¿cómo podemos ayudarles para que así sea? Y me gustaría que nos comentaras ese modelo de los 5 pétalos que hablas en tu libro con una gráfica estupenda, porque
todo el libro está hecho además como una guía magnífica en el que das también guías y actividades para que todos nosotros vayamos un poco autoevaluándonos, ¿verdad que sí? Y me encanta toda esta manera de hacer el libro, como en otros libros también que has hecho. Bueno, me voy. Cuéntanos del modelo de los 5 pétalos y de esta autoestima de nuestros críos. Bueno, verás, para mí, era una de las cosas que yo más me importaba, ¿no? Que era como la autoestima de nuestros hijos. Este modelo, el modelo de los 5 pétalos, es algo muy sencillito, está en el libro, y lo creé porque me ayudaba como mucho a visualizar, ¿no? Además me gusta mucho como esta flor, ¿no? Como ellos florecen, como aspectos esenciales de nuestros niños en su día a día que más intervinieran en esa autoestima, ¿no? En su autoestima. Esos 5 pétalos son la pertenencia, las palabras del lenguaje, ¿vale? Los errores, la autonomía y el espejo. Y yo utilizo mucho el modelo de los 5 pétalos también en los talleres y en las conferencias. Y es que estos 5 aspectos, bueno, además de que puede haber otros, pero estos 5 principalmente influyen directamente en esa autoestima, en esa imagen, en ese concepto que nuestros niños tienen de sí mismos. Pero claro, yo digo, tienen de sí mismos, la palabra correcta sería empiezan a construir de sí mismos, porque la autoestima de nuestros pequeñitos, de nuestros pequeñines, está en construcción desde que nacen o desde que están en el vientre de su mamá. Sí, yo creo que sí. Efectivamente. Y muchas veces no, yo diría que siempre la autoestima de nuestros niños va a ser un reflejo también de cómo nosotros les tratemos, cómo les hablemos, cómo les miremos. Qué importante yo creo que es que el adulto, el profesor, los padres, toda la sociedad que tenga alrededor ese crío sea capaz de mirarle con una mirada de respeto, como decíamos, de amor, de compasión cuando sea necesario, de auparle, cómo nuestra mirada va a ser más importante y nuestras palabras que muchas otras situaciones que estén alrededor de ellos, ¿verdad? Mira, para mí, que el adulto que acompaña al niño, ya sea papá o mamá, o su profe, su maestra, me parece vital que sean personas que se estén revisando o se hayan revisado. ¿Vale? Porque cuando lo que tenemos en nuestras manos, en nuestro día a día, es la vida de un pequeñín, cuando te digo la vida es su protección, porque tenemos que estar pendientes de protegerles, pero es su construcción personal. Ostras, cuando yo hablo de estas cosas con los maestros, por ejemplo, o con los papás, es que es como, ostras, madre mía, qué responsabilidad tienen. Por eso yo siempre lo digo, o sea, poco cobran los maestros, las maestras, las educadoras por el trabajo que tienen y por la importancia del trabajo que hacen, porque estamos hablando de que tienes en tus manos la parte vital, la etapa vital de la vida de un ser humano. Y eso no es cualquier tontería. Y fíjate todo lo que has dicho, cómo les hablamos, cómo les miramos, las oportunidades que les damos, cómo les corregimos, ¿no? Cuando se equivocan. Pero qué importante, y vuelvo a poner el foco de educación consciente, de saber en qué punto estamos nosotros y saber de qué es lo que estamos transmitiendo nosotros. Porque en función de cómo estés tú, de cuáles sean tus heridas, vas a ver en los niños, vas a reaccionar más ante determinadas cosas. Mira, el otro día, ¿te puedo contar una anécdota súper bonita, Rocío? Claro, claro. Mira, el otro día tuve una asesoría con el equipo de una escuela infantil y bueno, pues me hablaban de cosas que salían en la escuela, de circunstancias que tenían y bueno, pues de determinados problemas, ¿no? Que pueden tener con determinados niños, ¿no? Pues que pegan, que muerden, que tal, que no, pues estas cosas que pasan en todas las escuelitas. Y hice un ejercicio con las maestras donde se dieron cuenta de cómo cada una reaccionaba en determinadas cosas con mayor te duele más, con mayor impulsividad, y todo eso estaba relacionado con cosas que ellas habían vivido, ¿no? De cómo una maestra se abrió y contó
de que a ella no le trataban bien en el cole. Por eso reaccionaba de una manera muy fuerte cuando veía que otro niño o otra niña pues estaba mordiendo o estaba... ¿Me entiendes? Era su niña herida la que estaba reaccionando en realidad. Totalmente. Entonces, todo esto que estamos hablando, pertenencia, palabras, fomentar la autonomía, el espejo, pero siempre, siempre con esa mirada interior en nosotros. Eso para mí es lo más importante. Lo más importante y lo más difícil, ojo, es decir, es hacer ese ejercicio de responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad, y ponernos a trabajar en ello. Claro, si queremos sacar lo mejor de nuestros niños, tendrá que ser con lo mejor de nosotros mismos. Y con lo que decías anteriormente, tanto con nuestros hijos, o yo también soy profe, con nuestros alumnos, muchas veces podemos efectivamente saltar o nos puede doler más lo que más nos duele de nosotros o lo que más hemos sufrido de nosotros. Eso también, lo que antes decías al principio, de que debemos revisar de dónde venimos, cuál ha sido nuestro tipo de crianza como hijos, para ver hacia dónde queremos ir, para evitar caer en errores que a lo mejor han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, porque, bueno, pues porque la vida era así y la revisión a lo mejor de sentimientos está siendo la más que en otras generaciones. Pero fíjate, Rocío, que siempre que hago este tipo de dinámicas con maestros, les pido que visualicen a ese niño o esa niña que más les reactiva, es decir, al que más difícil se lo pone, porque ese es el maestro, ese es el que está ahí para darte mucha información sobre ti misma, igual que nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Que esas determinadas cosas que nos ponen frente a nosotros, esas cosas que pueden decir, que pueden hacer, porque si te das cuenta, todos los padres o todos los profes no nos saca de nosotros las mismas cosas. Hay gente que lleva mejor unas cosas que otras, ¿no? Que les preocupan más unas cosas que otras. Pues realmente donde nosotros vemos, ¿no? Cuando decimos, es que me pone, ¿no? O es que no sabes y saca lo peor de... Ahí está. Por ahí hay que empezar. Claro. En el anterior episodio estábamos hablando del vínculo entre el profesor y el alumno y precisamente hablábamos de que a lo mejor hay un alumno que nos cuesta muchísimo más y que justo ahí es donde tenemos que a lo mejor centrar más, bueno, no digo nuestros esfuerzos, pero tener más paciencia, más observación, más ir un poquito a poquito y a lo mejor el primer trimestre no vinculas o ni en el segundo, pero hay que seguir porque nuestro trabajo como profes es sacar de esa persona lo mejor posible. Y para ello a lo mejor también tenemos que mirar, como decías, en nosotros mismos. Es así un poco. Es la base. O sea, si realmente eso que vemos fuera, eso que ese niño te está proyectando, sacando de ti, tú te lo llevas adentro, salen las respuestas. Y las respuestas siempre son en forma de una heridita, un algo que hay ahí que necesita, como digo yo, un poquito de agua oxigenada, un poquito de... Bueno, agua oxigenada ya no se usa, pero pues eso es muy antiguo. Pero bueno, un poquito de cuidado y de mimo. Y de amor. Hablando de todo esto, ahí yo creo que algo que es clave, el sentido de pertenencia. ¿Qué papel juega el sentido de pertenencia en los niños, pero en todo, en los humanos? El sentido de pertenencia lo es todo. Absolutamente todo. Al igual que para mí el cerebro del niño es fundamental entenderlo, entender y saber que el sentido de pertenencia es todo en lo que ellos se van a mover, pero ojo, todos los que ellos se van a mover desde que son chiquititos y lo que vamos haciendo los adultos. O sea, es decir, el sentido de pertenencia es algo inherente al ser humano, es una necesidad vital, al igual que las necesidades básicas, igual que comer, dormir, el abrigo, igual. Cubrir las necesidades emocionales es algo vital. ¿Qué ocurre? Que nosotros venimos de generaciones atrás muy primitivas a nivel emocional. Nuestros papás, nuestros abuelos se han desvivido sobre todo por cubrir aquello que a ellos les ha faltado, ¿no? Entonces venimos de dos generaciones atrás donde se han volcado muchísimo en que no nos falte, ¿no? Que no nos falte la comida, que no nos falte el abrigo, el que puedan estudiar. Porque venimos de épocas donde, ¿qué faltó? Se vivieron guerras, faltó muchísimo, ¿ves? La comida, donde faltó
mucho como... Sí, lo básico para sobrevivir. Primero, básico, claro, un techo, no, una alimentación, todo esto. no podían estudiar, entonces venimos de una generación muy fuerte de hacer todo lo posible porque que estudien, ¿no? Sí. Sin embargo, ellos no sabían lo que es cubrir las necesidades emocionales, que son Porque básicas. tampoco nadie se las cubrió a ellos. Es que Porque al final son víctimas también. Porque a ellos nadie se las ha cubierto. Pero claro, pero ojo, tú como niño, tú y yo, o nuestros niños, no tienen por qué saber o que entender. ¿Cómo puedes entender que tu papá o tu mamá no sepa eso? Ellos eso no lo entienden, lo sabemos nosotros. Pero para ellos, nosotros como adultos, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero parece que nosotros sabemos todo y tenemos todas las respuestas para ellos, ¿no? Y claro, papá y mamá, o sea, es como, ¿no? O mi profe, y te hacen preguntas y es decir, es una parte también que tenemos que asumir, ¿no? Es decir, no tengo por qué saber todas las respuestas, pero sí que como adultos tenemos esa responsabilidad. Por lo menos te digo, Rocío, que ahora sí, porque ahora sí se sabe, porque ahora sí que tenemos a la neurociencia a nuestro favor, porque ahora sí lo tenemos a nuestro alcance. Antes no. Hay muchísimos libros como el tuyo, hay muchísimos tutoriales y charlas, mejor dicho, en YouTube, podcasts como este u otros. Es decir, que ahora mismo todo aquel que quiera ser informado tiene muchísimas oportunidades para crecer. Has hablado de una cosa que me encanta, que es del cerebro infantil. El cerebro infantil, que también lo explica muy, muy bien Rafa Guerrero en uno de sus libros. Y tú dices que conocer el cerebro infantil fue para ti una brújula. Pues sí, fíjate, porque yo que siempre creo que he sido como muy, muy científico, aunque también tengo como una parte muy espiritual, pero a mí el hecho de que la neurociencia y el neurodesarrollo haya explicado también todo esto, para mí fue brújula, y es verdad que yo lo observo cuando hablo de esto en las talleres o en las formaciones, en una conferencia. Realmente para las familias es transformador entender cómo funciona el cerebro de los niños, aunque sea a un nivel muy básico. Es decir, como padres, madres y educadores no necesitamos ser neurólogos, ¿no? O para poder entender un poco más a nuestros niños. Pero en saber determinadas cosas del cerebro de los niños ayuda muchísimo. Saber el límite de cada uno, en qué se puede esperar de cada crío en cada momento, ¿verdad? Que hay que veces que a lo mejor el autocontrol todavía no está conquistado, pero no lo va a estar por mucho que el adulto lo pretenda, porque todavía no llega ese momento. Cuando a lo mejor reaccionamos de una manera o más compasiva o más agresiva, podríamos decir, porque a lo mejor es el momento todavía de que suceda. En fin, yo sí lo recomiendo muchísimo a compañeros que estén escuchándonos, a padres, a madres, que vayan mirando el cerebro del niño. Rafa Guerrero nos lo explica fenomenalmente bien, ¿verdad? Con esos colores en el que nos va explicando la evolución desde la manera más primitiva a la más madura, más humana, que sería la corteza prefrontal. Así que bueno, esa manera de entender nuestro cerebro es básico para entendernos a nosotros y entender a nuestros niños, ¿verdad? Sí, mira, en el libro yo siempre me gusta muchísimo basarme en el modelo de Rafa, que desde aquí le mandamos un besito muy grande, que es un compañero maravilloso y además está haciendo un trabajo formidable por y para la infancia, y lo explicó en el libro de una manera muy básica, muy facilita, dando unas pinceladas, pero son pinceladas muy importantes, básicas, que como padres, como madres, como educadores, como cualquier persona, y fíjate lo que te digo, Rocío, cualquier persona que tenga cerca la infancia, a mí me parece información vital. Sí. Cualquier persona que se rodee de pequeñitos, bueno, ojo, pequeñitos y adolescentes, que no me los quiero dejar, porque los adolescentes son como nuestros grandes desentendidos, ¿no? Que no los entendemos mucho. Pero que tengamos cerca a adolescentes y a niños es una información vital que todo el mundo debería conocer.
Claro que sí, sí. Aquí lo explicas tú fenomenalmente bien con los dibujitos también del cerebro reptiliano, el sistema límbico, en fin, que vas poco a poco contando con todos los dibujitos, pues el neocortes y la memoria, la corteza prefrontal que antes de lo que estábamos hablando y todo ello, como lo vas explicando apartado a apartado en negrita, por si acaso alguien quiere ir a la información más relevante, con el dibujo, con todo, para que efectivamente esta información que es básica y que todos deberíamos conocer, yo creo que aunque no tuviéramos niños a nuestro alrededor, sino también para conocernos a nosotros mismos y hasta saber por qué hemos reaccionamos de diferentes maneras a día de hoy. O sea, el conocimiento mínimo del cerebro creo que debería estar en conocimiento de todas las personas para saber quiénes son, sin más. Fíjate, Rocío, que yo creo que has dicho algo súper importante y al final es parte de la esencia también de este libro, que no es solo para educar, ¿no? Sino para conocernos a nosotros mismos. Es realmente esencial conocer aspectos como el cerebro, como la pertenencia, como, por ejemplo, yo he llegado a pensar que soy así, cuáles son mis creencias, cómo he almacenado yo la información, de dónde he sacado esta opinión que tengo de mí. Realmente toda esa información es valiosísima, no solamente para educar a otros, sino para lo que tú has dicho, ¿no? Para ese trabajo de entenderme, conocerme, respetarme, es algo pues esencial. Y conocer a los demás también, es decir, si sabes más o menos por qué reacciono yo así, pues a lo mejor es similar en algunos aspectos en otras personas. En fin, que al final todo esto nos va uniendo a unos y a otros. Ya para terminar, Sol, quería ir a la clave, a la raíz de todo, la familia, el clima familiar. ¿Cuánto de importante ha sido para nosotros como adultos que somos ya, o cuánto de importante es para nuestros niños para que crezcan serenos y felices? ¿Cuánto tenemos que cuidar el clima familiar? Yo creo que si nosotros cerramos los ojos y nos planteas esta pregunta, todos tenemos la respuesta. Pero no siempre se cuida. Nuestra familia, la que hemos tenido y la que tenemos en la actualidad o la que podamos tener si todavía no tenemos hijos, es ese ambiente, es ese todo en el que un niño va a crecer. Un niño, una niña, no pone en duda a sus padres. O sea, es decir, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que me dicen, son verdades absolutas. Esto forma parte del aprendizaje que te digo del cerebro, ¿no? Un pequeñín, cuando le corregimos o cuando le regañamos, no puede llegar a conclusiones como, ostras, es que mi mami ha tenido un día complicado, está muy cansada, ¿no? Y por eso me ha dicho esto. O es que mi papá ha discutido con un compañero de trabajo, ¿no? Y por eso hoy está más enfadado. Un pequeñín, lo que su cerebro le permite traducir de todo eso es ya no me quieren tanto, no soy bueno, no merezco amor, esto es así. Entonces, la culpa es mía. La culpa es mía. Es así, además, ellos no nos ponen a nosotros nunca como culpables. Ellos siempre piensan que es algo que está en ellos, ¿no? Entonces, decir de qué es la familia, pues la familia es todo, porque es el primer sitio donde nuestros pequeñines o nosotros como seres humanos vamos a pertenecer. Y vuelve el sentido de pertenencia, ¿no? Es nuestro primer vínculo, es lo primero que vamos a construir. Después lo construimos, empezamos a construirlo en el cole. Cuando somos un poquito más mayores ya empezamos con nuestro grupo de amigos, en el trabajo, pero la familia es el primer lugar. Y es más, es el único al que nunca dejamos de pertenecer. Tú puedes tener mayor o menor relación con tu familia, ya te digo de adultos, o mejor o peor relación, pero nunca dejamos de pertenecer ahí. Efectivamente, Sol, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por este rato, por estas reflexiones, por este libro, por esta mirada tan bonita que lanzas al mundo para criar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, para educarles, en fin, para
seguir haciendo este puzzle de corazones que tú pones en el libro, que hace que todo vaya un poquito mejor. Mil gracias por todo, Sol. Pues muchísimas gracias a ti, Rocío. Bueno, primero por confiar en mí, por darle un lugar al libro, que siempre es maravilloso que otras personas y otros profesionales, para mí es un honor, que lo leáis, que le deis ese lugar y que me hayas permitido pues compartir este ratito contigo y con todas las personas que nos van a escuchar. Muchas gracias. A ti un beso. Un besito. Pues hasta aquí la canastilla de mamá. Y hasta aquí el episodio número 134 de La Canastilla de Mamá. Si este episodio te ha gustado, ya sabes que no dudes en darle a me gusta, compártelo o escribe algún comentario. Y como siempre te digo, llegados a este punto, gracias por tu tiempo, gracias por haber llegado hasta aquí y nos seguimos encontrando en este podcast, en La Canastilla de Mamá. Hasta la próxima y hasta otro día.